Si te dijera que el mal estaba a los pies de mi cama, te reirías de mí, pero dejarías de reírte si pudieras escuchar ruidos a las 3 de la mañana. Pasé meses rezando para que esa sombra con forma de perro desapareciera de mi vida, tratándolo como una maldición. Pero estaba equivocado, porque la verdadera maldición era lo que estaba intentando entrar por mi ventana, y él era el único que podía detenerlo. Luego vino lo demás, muy despacio, como se van acabando las cosas cuando ya no hay remedio. Primero fue el cuerpo, ya no me respondía igual. Me cansaba nomás de levantarme, me temblaban las manos, y a veces se me iba el aire, y me tenía que sentar donde me agarrara. Yo sabía que algo no andaba bien, pero nunca pensé que eso fuera a ser la excusa perfecta para que los míos me fueran borrando de su vida. Al principio, se hacían los preocupados, que era por mi bien, que ya no podía solo. Yo les creí, porque uno es pendejo cuando todavía quiere confiar en los hijos. Poco a poco empezaron a meter mano donde no debían. Que si las vacas ya no estaban dando, que el terreno era mucha responsabilidad para mí, que el dinero había que cuidarlo. Y cuando me di cuenta, ya tenían todo listo para quedarse con todo. Yo solo firmaba papeles sin entender bien, porque la cabeza la tenía hecha un desmadre y el cuerpo cada vez más jodido. Mis propios hijos, los mismos que crecieron comiendo de esa tierra, fueron los primeros en darme por perdido. No esperaron a ver si me aliviaba. No esperaron a ver si salían adelante. Ellos ya me veían como un estorbo. Me dejaron en una casa vieja, allá arrinconada en el pueblo, como una limosna. Solo 4 paredes, un catre y una mesa toda coja. Y ya, ahí me aventaron, como diciendo, ahí que se haga bolas con Dios. ¿Y Dios? ¿Quién sabe? Pero lo peor era que muchas noches yo me sentía más solo que nunca. Bueno, ni tan solo, porque después apareció una cosa que no se fue. Al contrario, todas las noches sin falta se acomodaba a los pies de mi cama. Ese perro no ladraba, no hacía escándalo, solo respiraba como un maldito animal grande. Yo sentí el peso, sentí el calor y a veces hasta cómo se movía. Y lo hacía despacio, como no queriéndome despertar. Yo pensaba que era un castigo, que Dios me estaba cobrando algo, que esa cosa venía por mí. Pero lo raro era que cuando afuera se oían ruidos, como algo raspando la ventana o caminando alrededor de la casa, ese perro se levantaba. No lo veía, pero yo lo sentía. Enseguida de mi casa, si es que a eso se le podía llamar casa, vivía una mujer muy amable, de esas personas que todavía te miran con los ojos cuando te hablan y no nomás por compromiso. Ella se dio cuenta de todo. Bueno, no solo ella, todo el pueblo sabía de la injusticia que me habían hecho. Nadie decía nada frente a mí. Yo estaba muy enfermo y la cabeza no me daba para pensar mal. Yo creía, de verdad creía, que mis hijos, después de vender todo, me iban a llevar a un lugar mejor, a que me atendieran bien, a que no me faltara nada. Pero uno se engaña solo cuando no quiere aceptar lo que más duele. Y como les dije, esa mujer era la única que se arrimaba, la vecina. A veces me llevaba un plato de comida, otras nomás se sentaba tantito conmigo afuera, sin hablar mucho. No me decía directamente que mis hijos eran unos malagradecidos. No, ella no era así.
pero sabía tirar sus indirectas, de esas que se te quedan dando vueltas en la cabeza. Me decía cosas como que hay hijos que nomás se acuerdan de los padres cuando ya huelen a herencia, o que hay gente que no sabe cuidar lo que le dieron hasta que ya no le queda nada. Yo nomás me quedaba callado, mirando al suelo, porque en el fondo algo dentro de mí ya empezaba a entender. A veces me preguntaba, como sin querer, que si mis muchachos venían seguido a verme, que si se preocupaban por cómo seguía, que si me llevaban al doctor. Yo le decía que andaban ocupados, que ya vendiendo las cosas, seguro, y se arreglaría todo, para llevarme a un lugar mejor. Ella asentía con la cabeza, y no decía nada, nomás hacía una cara como de lástima, como de alguien que sabe algo que tú todavía no quieres ver. La verdad es que mis hijos ya ni vivían ahí desde hacía años, desde que mi mujer falleció. Cada quien agarró su rumbo. Ya no venían, ya no preguntaban, ya no se acordaban de mí. Pero en cuanto supieron que me había enfermado, en cuanto corrió el rumor de que ya no estaba bien, ¡ay, cabrones! Regresaron de golpe, como sopilotes, como cuando huelen a un animal muerto. Llegaron con sonrisas falsas, con palabras bonitas y con esa pinche preocupación fingida que solo dura lo que dura un negocio. Y esa mujer lo veía todo. Veía cómo entraban y salían, cómo revisaban papeles, cómo hablaban en voz baja, creyendo que yo no escuchaba. Nunca habló mal de ellos, pero cada que se iban, ella me decía que tuviera cuidado, que no todos los que dicen querer ayudarte lo hacen de corazón, que a veces el peor abandono no es cuando te dejan solo, sino cuando se quedan solo para quitarte lo poco que te queda. Yo seguía aferrado a la idea de que eran mis hijos, de que no podían ser tan malos, pero cada noche cuando me acostaba, cuando esa sombra con forma de perro se acomodaba a mis pies, empezaba a sentir que tal vez el verdadero peligro no había llegado arrastrándose desde afuera. La mujer se llamaba doña Lupita. Ya después supe su nombre bien, pero desde el primer día se le notaba lo buena gente. Y un día, mientras estábamos sentados afuera, me preguntó por qué había dejado el rancho, así sin rodeos, pero sin mala intención. Yo le dije que porque mis hijos lo estaban tratando, que ya ve cómo son los negocios, que uno a cierta edad tiene que hacerse a un lado. Doña Lupita me miró raro, no feo, raro, como cuando algo no cuadra bien. Se quedó callado un rato y luego me dijo: «Ay, don Manuel, tan duro que era usted. Y también era justo. Pero a mí se me hizo raro que lo sacaran de ahí. A mí se me hizo un nudo en la garganta, porque nunca nadie me había hablado así. Nadie había puesto en duda lo que mis hijos andaban diciendo. Yo nomás bajé la cabeza, pero es que estaba muy enfermo y no podía razonar bien. A los días volví a recaer, en la noche y solo. Yo pensé que ya había salido, que el cuerpo estaba agarrando algo de fuerza, pero una noche me dio otra vez la fiebre, de esas calenturas que te dejan empapado y con la cabeza pesada, como si te apretaran por dentro. Esa noche el aire estaba quieto, no había casi ruidos y ya estaba medio dormido. Tenía el cuerpo ardiendo cuando empecé a escuchar que rasgaban la ventana, despacio al principio. Yo pensé que era un gato o cualquier animal, pero luego vino la voz. Era la voz de mi mujer. Me hablaba despacio, como me hablaba cuando estaba viva, cuando no quería despertar a los muchachos. Me decía que le abriera, que tenía frío, que si por qué la había dejado afuera. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho.
Quise moverme, pero el cuerpo no respondió. Ahí fue cuando el perro se acercó más a los pies de la cama. No hacía ruido, pero yo lo sentía. Era como si estuviera diciendo: de aquí no me muevo. Las voces seguían, pero ya no era la de mi mujer. Ahora era la de uno de mis hijos. Me hablaba bonito, como cuando estaba chico, y me decía que ese animal no era bueno, que me iba a hacer daño y que lo echara de la casa, que él se iba a encargar de mí. Me decía que abriera la ventana, que no iba a pasar nada, que ya no tenía por qué tener miedo. Pero yo cerré los ojos muy fuerte y me dije que eran esas cosas de la fiebre, que ya estaba mal de la cabeza. Pero entonces escuché como algo respiraba del otro lado de la ventana, no como persona, algo hondo, desesperado, como si estuviera pegado ahí, esperando algo. El perro gruñó. Era un sonido bajo, pero sí me helaba la sangre. La voz se enojó, y ahora ya no hablaba bonito. Empezaba a decirme que yo no servía, que yo ya estaba estorbando, que mejor abriera y dejara todo en paz. Me dijo cosas que solo mis hijos sabían, cosas que nunca más le conté a nadie. Yo empecé a rezar y sentí que algo golpeaba la ventana una vez más. El perro se levantó. Yo no lo vi, pero lo sentí. Sentí como el aire cambió dentro del cuarto, cómo se puso pesado, y después de eso llegó el silencio. Yo amanecí, cansado, temblando, pero vivo. Y el perro seguía ahí, echado otra vez, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche entendí que lo que estaba afuera sabía cosas de mí, sabía cómo engañarme, cómo meterme miedo. Y el día siguiente me dolía todo el cuerpo, pero la cabeza estaba un poco más clara. Me levanté como pude, me senté afuera, y ahí me encontró doña Lupita. Cuando vino a verme, traía lo de siempre, un plato de comida y esa mirada preocupada que no se le quitaba. Nos pusimos a platicar, y sin pensarlo mucho, yo le conté lo del perro. Le dije que llevaba noches durmiendo conmigo, que se echaba a los pies de la cama, que no era bravo, que nada más estaba ahí. Le pregunté si sabía de quién era. Pero doña Lupita se me quedó viendo bien raro. Me dijo: no, don Manuel, aquí no hay ningún perro. Yo me reí tantito y algo nervioso y le dije que cómo no, que si ella misma había de haber escuchado los ruidos de la noche. Ella negó con la cabeza lo del perro, pero sí me respondió que había escuchado cosas, pero perros no, que nunca había visto ninguno cerca de mi casa. Ahí fue cuando quise sentir miedo, porque si no había ningún perro, entonces, ¿qué era eso que estaba junto a mí cada noche? Pero antes de irse, me pidió que no dejara la puerta abierta en la noche. Yo le dije que nunca la dejaba abierta, que de seguro era la fiebre la que me hacía ver cosas y escucharlas. No le dije la voz de mi mujer, ni lo de mis hijos hablándome desde afuera. Me dio no sé qué decirle, como si al hacerlo le diera permiso a eso de volver. Doña Lupita se quedó pensativa un momento. Parecía que estaba dudando. Luego suspiró y me preguntó: don Manuel, ¿no será que lo tienen bien trabajado? ¿De qué me habla?, le dije. Ella me contestó que en el pueblo se han sabido cosas, que no todo lo que parece animal lo es, y que hay trabajos que nadie los encuentra, pero sí se sienten. Me dijo que a veces esas cosas se arriman cuando uno está débil, cuando uno está solo y cuando ya perdió casi todo. Yo sentí un escalofrío. Le dije que yo no había pedido nada, que no había ido con nadie, que ni para eso tenía cabeza. Doña Lupita me respondió
que no siempre es uno el que lo pide, que a veces alguien más lo mueve. Antes de irse, me agarró la mano y me dijo que rezara mucho, pero no para que se fuera, sino para que no se enojara. Eso fue lo que más miedo me dio, porque hasta ese momento yo pensaba que lo peor era que ese perro desapareciera y la verdad, pensé que era la fiebre. Pero al oírla, entendí que tal vez lo peor sería quedarme sin él. Ahí solo con la ventana abierta y con eso de fuera, ya sin nada que lo detuviera. A los días, el perro ya no apareció. Tampoco hubo ruidos en la noche. Yo dormía de corrido y la verdad, me empecé a sentir mejor. No como antes, pero mejor, y podía levantarme sin que me diera tanto mareo. Ya empezaba a comer mejor, y hasta ganas tenía de salir a sentarme. Yo pensé que a lo mejor doña Lupita tenía razón, y todo había sido cosa de la calentura, de la enfermedad y de estar solo. Y fue entonces cuando uno de mis hijos vino a verme. Traía unos papeles bajo el brazo, y esa maldita prisa. Se sentó frente a mí, ni siquiera me preguntó cómo seguía. Yo estaba más lúcido que otros días, y le dije que ya me sentía mejor, que a lo mejor no estaba tan grave como decían. Él suspiró con lástima y me dijo: «Ay, apá, yo no le quería decir, pero usted ya no tiene remedio. Cuando lo llevamos al médico nos dijo, no más que no queríamos preocuparlo». Eso me cayó como un balde de agua fría. Él me dijo: «Queremos vender todo antes de que usted se vaya y para darle un entierro digno. Usted sabe cómo son estas cosas, pero no han salido bien y necesito que firme otra vez estos papeles». Yo lo miré a los ojos y algo dentro de mí sabía que todo era mentira. Le dije que estaba bien, que los iba a firmar, pero que les dijera a sus hermanos que vinieran, que ya tenía rato que no los veía, que me tenían bien olvidado. Él se acomodó en la silla y me respondió: «No lo hemos olvidado, apá. Es que andamos a la carrera con los papeles. Usted ya sabe cómo son estas cosas». ¿Y qué creen? Ahí apareció el perro. Se acomodó cerca de mí y empezó a gruñir. No era como que quería atacar, era más bien de aviso, como diciéndome que algo no estaba bien. Yo volteé a verlo y luego miré a mi hijo, esperando a ver cómo reaccionara. No sabía si se iba a asustar o me iba a decir algo, pero mi hijo no lo vio. Él siguió hablando, señalando los papeles, explicándome dónde firmar y esas babosadas. Era como si no hubiera nada más en el cuarto. El perro dio un paso al frente y se hizo más presente y yo sentí cómo se me erizaba la piel. Le pregunté a mi hijo si no lo veía, si no escuchaba. Él me miró raro y me dijo: «No, ¿de qué cosas hablas?». El perro se quedó entre él y yo. No le mostraba los dientes, pero el cuerpo se le veía tenso. Mi hijo se levantó de la silla muy molesto, diciendo que yo ya estaba viendo cosas, que seguro era la enfermedad. Le valió. Solo me pedía que firmara rápido, porque no tenía tiempo. Yo me molesté algo, la verdad, no firmé. Le dije que tenía que revisarlo. Él ya no dijo nada y se fue muy enojado, diciendo que así no se podía, pero que luego volvería. Cuando cerró la puerta, el perro se echó a mis pies otra vez y ya respiraba despacio. Yo me senté, con las manos todavía temblando, porque no sabía qué era esa cosa que estaba ahí. Para ese punto, yo ya sabía que estos cabrones me querían fregar. Ya no me quedaba duda. Si hubiera estado más joven, otro gallo cantaba, porque a chicotazos los saco de la casa y les quito los papeles de las manos.
pero estaba débil, sin fuerzas, ni para levantar la voz. Y eso es lo que más coraje me daba, que se estaban aprovechando de verme así. Yo pensaba mucho en su madre, y si ella estuviera viva, de las orejas los agarraba uno por uno y los ponía derechitos. Mi vieja era brava, era justa, y no se andaba con medias tintas. A ella no le hubieran venido con cuentos de entierros dignos, ni de papeles urgentes. Pero ya no estaba. Y eso ellos lo sabían. Sabían que yo solo no era el mismo. Me quedé sentado un buen rato, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo el coraje subía y bajaba. Y el perro seguía ahí, quieto, vigilante, y no hacía ruido, pero yo sabía que estaba atento. Esa noche hizo mucho frío, de ese que se te mete por todos lados, y sentía cómo el aire helado me pegaba en la espalda. No me dejaba estar quieto. Me quise arrimar más cobijas, pero no tenía, así que me subí a una silla como pude para tapar las entradas del aire. Pero ya ven, cuando uno está viejo y aparte enfermo, las piernas ya no responden igual. Me mareé tantito y de pronto sentí que el piso se me venía encima. Me caí. No supe más de mí. No sé cuánto tiempo estuve tirado en el piso frío. Solo recuerdo el golpe y luego nada. Como si me hubieran apagado. Cuando desperté, ya no había oscuridad completa. Todavía estaba tirado en el suelo, con un dolor que me atravesaba todo el cuerpo. Quise levantarme y no pude. Las piernas no me respondían y mis brazos parecían de trapo. Pero el perro estaba a mi lado, respirando despacio. Yo sentía su calor como si me estuviera cubriendo del frío. Me dieron ganas de llorar, de ya dejar esta vida. Ya no servía. Luego, a como pude, empecé a gritar, con lo poco que me quedaba en la garganta. Grité hasta que me ardió el pecho. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que escuché a alguien que iba pasando por ahí, y oyó mis gritos. Entró como pudo y me ayudó a sentarme. Me preguntó que si qué había pasado, que cuánto tiempo llevaba ahí tirado. Nomás le señalé al perro. Le dije que gracias a él no me había quedado ahí muerto. Pero el hombre me miró raro. Me dijo que no había ningún perro, que seguro por el golpe estaba medio ido. Yo volteé y el cuarto estaba vacío. Cuando se fue el hombre, me quedé pensando eso. Cada vez que algo me pasaba, o cada vez que estaba más débil, el perro aparecía. Y ese mismo día apareció doña Lupita. Cuando me vio, se dio cuenta de que algo había pasado, porque traía el cuerpo todo adolorido y la cara desencajada. Se sentó conmigo y le conté todo, desde la caída hasta que el perro estuvo a mi lado. Y me dijo qué bueno que solo fue el golpe. Luego se quedó callado un momento y volvió a decirme algo que ya me había dicho antes, pero ahora sonaba distinto. Me dijo, ¿se acuerda cuando le dije que lo que tenía podría ser un buen trabajo? Yo le dije que sí. Ella me explicó que no le decía nomás por decir, que había cosas que no se ven pero se sienten, y que a veces uno no está enfermo del cuerpo, sino de algo que le está moviendo por fuera. Me dijo que quería mandarme a alguien para que me viera, nomás para salir de dudas, y que si no tenía nada, pues así se quedaba el asunto y ya. Yo le dije que sí, aunque ese día me sentía un poco mejor a pesar de aquel golpe, pero seguí enfermo y cansado, y que bien podían ser cosas de mi cabeza, o productos del golpe, o de esta soledad. Pero también le dije que prefería estar seguro, que peor no podía estar, y que si no era nada, pues no se perdía nada con revisar. Doña Lupita me dio unas palmadas en la mano y me dijo que iba a hablar con esa persona,
que ya no me preocupara tanto, que mientras tanto no firmara nada. Cuando se fue, yo me quedé pensando en todo, en mis hijos, en los papeles, en el perro que nadie más veía. Y pensé que tal vez sí estaba perdiendo la cabeza, o tal vez había algo que llevaba tiempo cuidándome, esperando a que yo por fin aceptara que todo se arreglara con resignarme. Aquella persona llegó a la casa al día siguiente. Yo la verdad pensé que iba a venir alguien raro, vestido como brujo o algo así, pero no. Era un muchacho joven, sencillo y bien hablado, de esos que te dan confianza, no más con saludar. Me dio la mano y me dijo que no me preocupara, que primero quería verme bien, y luego ya se vería lo demás. El perro estaba a mi lado, como siempre, bien tranquilo, sin moverse. El muchacho miró alrededor, pero nunca lo vio, eso sí. Se quedó un momento parado, como si sintiera algo, como cuando uno entra a un cuarto donde el aire se siente pesado. No dijo nada al principio, pero se sentó frente a mí y después de escucharme con calma, me lo dijo muy directo, sin rodeos. «Ay, don Manuel, lo tienen bien jodido». Así tal cual. No adornó nada. Me dijo que no era normal que uno se enfermara tan de golpe, ni que pasaran tantas cosas juntas, y menos cuando había pleitos de familia y papeles de por medio. Que alguien había metido mano donde no debía, y que eso no siempre se hacía con malas hierbas o veladoras, sino con corajes, con ambición y con mala intención. Yo le dije que si podía ayudarme, pero le dejé claro que no tenía mucho dinero, que si después podíamos ver eso. El muchacho me miró serio y me contestó: «No se apure, don Manuel, después me paga. Ahorita lo importante es verlo bien». La verdad, a mí me duele, y mucho, ver a un hombre de su edad así, y más sabiendo que sus propios hijos son los que le están haciendo esto. Porque eso, don Manuel, no tiene madre. Cuando dijo eso, el perro se acomodó un poco más cerca de mí. Aquel muchacho seguía hablando. Me dijo que había cosas que se podían limpiar, pero que primero yo tenía que aguantar, y que no firmara nada, y que no me debería de quedar solo por las noches. Que lo que estaba conmigo no iba a hacerme daño, pero que tampoco debía confiarme. Allí entendí que ya no estaba loco, que no todo estaba en mi cabeza, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza, aunque sabía que, para que eso pasara, primero tenía que enfrentar lo que venía, tanto de afuera como de mi propia sangre. Fueron 7 días de visitas, 7 días seguidos, mucho rezo, muchas hierbas y palabras que yo no entendía del todo, pero que no se sentían pesadas. Era como si algo se estuviera moviendo en el aire. El muchacho siempre llegaba temprano, se sentaba conmigo, rezaba en voz baja y luego pasaba las hierbas por el cuerpo. Y el perro siempre estaba ahí, a mi lado, tranquilo, como si supiera que eso no era para él. Pero las noches eran lo más duro. Cada noche tenía visitas, no de carne y hueso, sino de esas que no te dejan dormir. Voces que se arriman despacio, que te hablan bajito, que sabían cómo lastimar. A veces era la voz de mi mujer, otras veces eran las voces de mis hijos, diciéndome que ya firmara, que ya no estorbara, que mejor me dejara llevar. Yo apretaba los dientes y rezaba como podía. Tenía el rosario en la mano siempre, y mientras el perro se levantaba y se quedaba mirando a la ventana o a la puerta, sin gruñir, solo atento, a veces se me quitaba un poco el miedo.
Pero como fueron pasando los 7 días, algo empezó a cambiar. Me fui sintiendo mejor. No muy rápido, pero sí distinto. El cuerpo ya no pesaba tanto, y la cabeza se me aclaraba, y las noches, poco a poco, se fueron quedando en silencio. Primero se fue una voz, y luego otra, hasta que un día, por fin, ya no escuché nada. Doña Lupita iba seguido. Me echaba el ojo, como decía ella, para ver cómo seguía. Me llevaba comida, me preguntaba si había dormido, si había vuelto a escuchar cosas. Nunca se quedaba mucho, pero siempre iba, como asegurándose de que yo estuviera bien. A veces, antes de irse, se persinaba y miraba hacia adentro de la casa, como si supiera que había algo más, aunque no lo viera. Cuando se cumplieron los 7 días, me senté solo en silencio y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía normal, y aunque el perro seguía ahí conmigo echado cerca, yo ya no le tenía miedo, porque mientras él estuviera, las noches volvían a ser noches. Doña Lupita se alegró mucho cuando me vio ya más repuesto. Me lo dijo así, sin vueltas, que ya se me veía otro color en la cara, que hasta los ojos los tenía distintos. Yo nomás le agradecía, porque la verdad, si no hubiera sido por ella, quién sabe cómo habría acabado todo. Esos mismos días volvió uno de mis hijos. Venía con su esposa, pero ella se quedó afuera, ni siquiera me saludó. Se quedó parada, como si esa casa no fuera nada suyo, como si yo ya no contara. Él entró y empezó con lo mismo, preguntando cómo seguía, pero con esa preocupación falsa que ya me sabía de memoria. Yo le dije que me sentía más enfermo y más cansado, que había noches en las que sentía que yo ya no iba a amanecer. Le dije eso a propósito, y quería ver qué cara ponía. No me contradijo, y tampoco me animó, nomás asintió, como si ya lo tuviera asumido. Entonces les dije que el próximo domingo los quería ver a todos en el rancho, a todos, que ya era hora de arreglar los papeles de una vez por todas, porque me sentía que me iba, y que no quería dejar cosas pendientes ni pleitos después. Los ojos le brillaron, no de tristeza, sino de otra cosa. Me dijo que estaba bien, que él se encargaba de avisarle a sus hermanos. Luego se fue rápido, ni se despidió, y su mujer ni volteó a verme. Cuando se fueron, doña Lupita, que había estado escuchando, se acercó y me preguntó si estaba seguro. Yo le dije que sí, que ya era hora. Ella me miró seria y me dijo que tuviera cuidado, que a veces, cuando uno avisa que ya se va, los demás se apresuran. Esa noche, el perro se levantó y caminó por la casa como nunca antes. Yo sentía que algo se estaba acomodando, como si supiera que el domingo no iba a ser cualquier día. El domingo llegó. Desde temprano yo ya estaba despierto, con ese presentimiento raro en el pecho. Fui con doña Lupita y le pedí que me llevara agarrado del brazo, que no quería ir solo y que quería aparentar enfermo. Ella me miró y me dijo: «Pues hace bien, don Manuel, porque si lo ven muy bien, quién sabe qué le hagan». Y así fue. Salimos despacio, yo apoyado con ella, caminando lento, como si cada paso me costara la vida. Y cuando llegamos al rancho, la escena me dio coraje y risa a la vez. Los muy cabrones hasta fritanga tenían, ollas, mesas, sillas. Parecía fiesta para mi fallecimiento. Luego empezaron los murmullos. Las esposas, sobre todo, se acercaban entre ellas y hablaban muy despacio, pero no tanto, queriendo que uno escuchara. Decían: «Mira, de seguro esa vieja quiere una parte», viéndola como si apestara. «Si ya se le arrimó mucho al viejo», también decían.
Doña Lupita no dijo nada, solo apretó un poco más mi brazo y siguió caminando entre ellos. Yo los vi a todos ahí reunidos, mis hijos, sus mujeres, los nietos corriendo, las mesas acomodadas, como si ya estuvieran repartiéndose. Nadie me abrazó, nadie me preguntó cómo estaba de verdad. Todos estaban en bola, hablando y riendo, como esperando que yo me sentara o que me cayera ahí mismo. Yo sentí coraje, pero me aguanté. Pensé en su madre, pensé en todo lo que había trabajado para levantar ese lugar, y pensé también en las noches que había pasado escuchando voces y sintiendo frío. Y mientras ellos seguían con su fiesta disfrazada de familia, yo sentí algo detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí. Era como una sombra plantándose firme. El más grande de mis hijos fue el que habló. Se paró frente a mí, con los papeles en la mano, y me dijo, como quien aconseja, pero con un veneno en la voz: «Bueno, apá, pues firme aquí. No sea que le pase algo y luego hasta sus tierras y el rancho se los quede el gobierno». Yo le dije: «Está bien». En eso volteé con doña Lupita y le dije: «Yo puedo solo». Me soltó el brazo. Yo me erguí y caminé derecho y firme. Me acerqué al centro a donde estaban todos, y ahí se les borró la sonrisa. Se sorprendieron al verme caminar así, sin arrastrar los pies, sin verme tan acabado como pensaban. Y entonces les dije: «Ya no queda miedo, y ya no queda duda, y mucho menos amor. Miren, bola de malagradecidos, esta señora me dio la mano cuando yo no podía ni levantarme, mientras ustedes, mis propios hijos, nomás estaban viendo cómo quitarme la pata». Se hizo un silencio pesado. Las esposas dejaron de murmurar, y ya nadie sonreía. Y le grité al más grande: «Dame esos papeles». Se quedó parado, como si no supiera dármelos o no, pero al final me los pasó. Yo los agarré con coraje, los hice bola ahí mismo delante de todos, y los oriné, sin vergüenza y sin bajar la mirada. Se quedaron con los ojos abiertos, como si no creyeran lo que estaban viendo. Luego empezaron los gritos, las viejas gritando, diciendo que yo estaba loco, que sí qué me pasaba, que por qué me atrevía a hacer eso. Yo levanté la voz y les grité: «Cállense todos, ya estuvo bueno, se acabó». Nadie dijo nada. Les dije que de aquí en adelante yo me iba a quedar en el rancho, que nadie me iba a sacar y que no iba a firmar ningún papel, ni ese día, ni nunca, que ya bastante habían hecho conmigo, que mientras ellos andaban repartiendo lo que no era suyo, hubo quien sí me dio la mano cuando no podía ni caminar. Volteé con doña Lupita y le dije que no se preocupara, que aquí me quedaba, que aquí iba a dormir esa noche. Ella me miró con esa cara de preocupación que siempre traía y me dijo: «Pero don Manuel, ¿está seguro de eso?». Yo le respondí que sí, que se fuera tranquila, que yo ya había tomado mi decisión. Mis hijos no sabían qué decir. Nomás se miraban entre ellos. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los dientes de coraje. Las esposas seguían murmurando, pero ya sin fuerza. Yo sentí el cuerpo cansado, pero la cabeza clara, como no la había tenido en mucho tiempo. Y ahí parado en medio del rancho, supe que ya no iba a volver a agachar la cabeza, pasara lo que pasara. Y esa noche, yo ya no iba a huir de mi propia casa. La noche llegó, y con ella las sombras, de esas que no nomás oscurecen el lugar, sino que te aprietan el pecho. El rancho se fue quedando en silencio poco a poco. Ya no se oían risas. Solo el aire moviendo los árboles crujían a lo lejos.
Yo me quedé solo, sentado, esperando, porque sabía que algo iba a pasar. Y no era miedo, era certeza. Entonces apareció el perro, negro como la misma noche, como si la oscuridad se hubiera juntado y hubiera tomado forma. Solo estaba ahí parado frente a mí, y sus ojos no brillaban, no se veían, pero yo sentía su mirada pesada y firme. Yo me senté en una silla cansado, con los huesos doliendo. Lo miré y por primera vez no pensé que fuera imaginación ni enfermedad. Ya no me hice pendejo conmigo mismo. Sabía que ese no era un perro común, pero tampoco sentía miedo, al contrario. Sentía que no estaba solo, que esa noche alguien más estaba conmigo para lo que viniera. Más tarde me fui a la habitación. Estaba llena de polvo, olía a encierro y abandono, pero aún así era mejor que aquella casa helada, donde el frío se metía hasta los huesos. Me recosté como pude, sin quitarme la ropa, nomás cerré un poco los ojos. El perro entró detrás de mí, caminando despacio, dando vueltas por el cuarto. Sus uñas raspaban tantito el piso, y ese sonido, aunque raro, me tranquilizaba. Yo ya no tenía sueño. Solo estaba pensando en mis hijos y en qué chingadera se les iba a ocurrir ahora. Porque si algo tenían, era maña, y cuando planeaban algo, lo hacían bien pensado. Me quedé escuchando atento, con el oído parado, esperando cualquier ruido y cualquier señal. Pero todo estaba en silencio. Un silencio muy marcado, de esos que no son normales. De pronto, el reloj dio las 12. En ese momento el perro se detuvo. Se quedó quieto, parado como una estatua, y luego volteó a verme, y sin hacer ningún ruido, salió de la recámara. Yo me quedé ahí solo. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, no lo sé. Pero entonces empecé a escuchar algo afuera. De pronto escuché un gruñido, no fuerte, no bravo, sino serio. Tal vez era el perro. Luego vino otro sonido, algo que no sabría explicar. Era como un quejido ahogado, como si alguien se hubiera quedado sin aire. Y el frío se metió al cuarto. Y de uno empezaron los gritos, uno por aquí, otro por allá, como si el rancho se hubiera vuelto loco de repente. Yo me levanté tantito de la cama, pero no quise salir. Algo muy dentro de mí me decía que no lo hiciera, que me quedara ahí quieto. Luego se oyeron llantos, llantos de esos que calan, de esos que no parecen de gente normal. Todo era un alboroto, voces revueltas, pasos corriendo y puertas azotándose. Al rato, el perro volvió. Entró a la recámara despacio, sin hacer ruido, y se me puso a un lado. Afuera los llantos seguían más fuertes, más desesperados, y de pronto el cerrojo de mi puerta se cerró solo, sin que nadie lo tocara. Yo me quedé quieto, y entonces empezaron a tocar la puerta, fuerte y con insistencia. Gritaban: Don Manuel, salga, algo pasó. Lo decían una y otra vez. Yo reconocí las voces, pero no les abrí. Sentí que se abría. No iba a salir nada bueno de ahí. Me acerqué un poco a la puerta y con la voz baja como pude les dije: déjenme en paz. Siguieron tocando un rato más, hasta que poco a poco se fueron alejando. Los llantos también se fueron perdiendo entre la noche, y después el perro no se movió. Seguía ahí, atento, mirando la puerta. Yo regresé a la cama, entendiendo que ya esa noche el rancho no estaba siendo visitado tal vez por gente, y que el perro sabía perfectamente lo que pasaba. La mañana llegó, y así salí. Todos estaban ahí, menos mis hijos. Las esposas sollozaban.
y tenían unas ojeras bien marcadas. Ninguna dijo nada. Yo tampoco les hablé. Hice como si no pasara nada y seguí caminando. Genaro, el encargado del rancho, se me acercó y me dijo: «Qué bueno que lo vemos por aquí, don Manuel. Pensé que ya no iba a regresar». Yo le pregunté, pues, ¿qué pasó anoche? Y él, muy sorprendido, me dijo que no lo sabe. «Son sus hijos». Yo le pregunté si habían muerto y él me contestó: «Pues como si así fuera, patrón. Están idos, con los ojos abiertos, como si hubieran visto al chamuco o quién sabe qué cosa. No se mueven y tienen cara de espanto». Yo me quedé callado, mirando todo: el rancho, los corrales, el aire frío que todavía se sentía pegado. Me quedé parado ahí, y al rato vi cómo se alejaban las camionetas levantando polvo, llevándose a esos que un día fueron mi sangre y que ahora no eran más que extraños. La verdad sentí alivio, un alivio que no me cabía en el pecho. No era alegría, solo era paz. Me acordé cuando estaban chicos, de cómo me partí el lomo para que no les faltara nada, de las noches sin dormir cuidándolos de la fiebre. Pero el agradecimiento no se hereda y el respeto se gana. Y aunque me dolía el recuerdo del padre que fui, me hablé a mí mismo con la voz clara: yo ya cumplí, les di la vida, les di todo y les di ejemplo. Lo que ellos hicieron con eso ya no es cuenta mía. Yo les di todo lo que un hombre puede dar. Y ahora que se hicieron malagradecidos, allá ellos. Después de que se fueron, el silencio regresó al rancho. Me quedé esperando que al llegar la noche, el perro se echara de nuevo a los pies de mi cama. Pero no fue así. Ya no escuché su respiración. Ya no sentía su calor, ni el peso de su cuerpo cuidándome el sueño. El perro nunca volvió. Me quedé con la duda de quién lo envió, y a veces pienso que fue mi vieja, que desde donde estaba no iba a dejar que me pisotearan. Pero también pensaba que fue la misma tierra la que sacó esa sombra para defender al único que de verdad la quería, o tal vez fue el destino cobrándome las buenas acciones que hice cuando fui joven. La verdad nunca lo supe, y creo que es mejor así. Lo que sí sé es que esa cosa me salvó de lo que estaba fuera, pero también de lo que estaba dentro. Ahora duermo con la ventana abierta y la puerta sin tranca. No tengo miedo, porque aunque el perro ya no esté, los que quisieron dañarme saben que hay sombras que muerden, y que un padre puede darlo todo, hasta que se cansa de ser bueno. Yo esa vez cumplí como padre, y lo que sigue ya no es mi responsabilidad. Si este relato te gustó, te invito a escuchar otro, y créeme que estará igual o mejor que este. Les mando saludos y bendiciones a todos, y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.